estar aquí, familia. Me conocéis todos, soy Javier de Gallo, PV, y hoy voy a hacer una pequeña explicación, una ponencia sobre, para mí, lo que es una de las mejores, o si no la mejor controladora para realizar freestyle, ¿vale? Es una controladora especial, muy específica, que tiene unas cositas que son delicadas, pero si sabes usarlas bien, conseguirás... Hola, buenas tardes, me llamo Javier. Y entonces esta controladora es especial, es delicada y hay que saber un par de truquitos para que vaya perfecta y vaya fina, ¿vale? Voy a hacer tres cosas. Voy a hacer una pequeña introducción sobre la forma en la que hay que montar esta controladora, cómo ajustarla en tu dron. Es muy importante, parece una tontería como de novatos, en esta controladora es muy específica, ¿vale? Hay que montarla de una determinada manera para que vaya bien. Luego hablaré un poco sobre algún truquito de pitch sobre esta controladora para hacer un freestyle. Y de últimas os enseñaré un vídeo para que veáis lo que esta controladora, ese tacto que tiene, que te da en un vídeo, en un vuelo, es muy específica. O sea, tú ves un vídeo de alguien que huele esta controladora y dices, este chaval huele a Kiss. Y el sonido incluso de los motores cambia, de los propios variadores, es algo muy llamativo, ¿no? Así que vamos a empezar, si queréis, por el primer apartado, que es cómo hay que montar esta controladora en tu dron. Es muy importante, ¿vale? Porque esta controladora es muy sensible. Apenas lleva filtros, apenas lleva añadidos, es muy pura, te da todo su potencial. Entonces, es muy sensible. Si tienes un dron que es, digamos que no es el más específico para hacer freestyle, si tienes una motorización que sus imanes no son de neonidio N52H no sé cuántos, si no tienes unos variadores Kiss de 24 amperios que están específicamente desarrollados para esta controladora, si no tienes unas palas adecuadas de calidad, bien balanceadas para hacer freestyle, si no tienes el modelo de pala específico, ¿vale? Pues no conseguirás ir como van los profesionales que usan esta controladora, ¿vale? Yo humildemente voy a intentar haceros explicaros lo que yo hago, lo que yo uso para que veáis el porqué de mis vídeos, de por qué va así el dron o el porqué de los vídeos. Ahora os pondré una explicación de lo que yo considero que es uno si no el mejor freestyle, el mejor piloto freestyle que hay en el mundo. Todos conocemos a Mr. Style, ¿no? ¿Vale? Entonces, vamos a empezar primero con el primer apartado, que es el de cómo hay que montar esta controladora en tu dron. Vale, pues yo aconsejo encarecidamente montar esta controladora con soft mounting. Ahora que está tan de moda el tema del soft mounting, ¿vale? He estado muchos meses usándola sin soft mounting y me costaba mucho ajustarla, tenía vibraciones, sobre todo en el momento del idle, cuando armas quad, en el momento idle, yo llamo el air mode, ¿vale? Que todos conocemos el air mode, igual que en Betaflight. Pues en el momento air mode, cuando estás haciendo una maniobra, si vas con hard mount, fácilmente te meterá vibraciones de resonancia, porque esta controladora es sensible, no tiene tantos filtros, es más potente en ese aspecto, pero claro, si tienes un dron que tienes palas melladas, palas dobladas, palas que no están correctas, motores que son muy agresivos y vibran demasiado, pues al final será un problema, ¿vale? No podrás ir igual que van estos pilotos. Entonces yo os voy a enseñar por aquí para que veáis mi dron, ¿vale? Este es el de carreras, pero lo tengo igual de soft mounting que el de freestyle, ¿de acuerdo? La controladora Kiss, como estáis viendo aquí, la página de Flyarduino, tiene dos agujeros que no están perfectamente a 36 milímetros. Si os habéis fijado alguna vez que habéis comprado una Kiss, la habéis montado en vuestro quad, al meterla dentro de los soportes, parece como que cuesta un poco y está dura. Y es por eso, porque no está perfectamente de 36 milímetros, es un poquito más pequeño. Entonces, si la ponéis de esa manera, vais a tener problemas de vibraciones seguro. ¿Qué aconsejo yo? Usar la Dremel. Yo utilizo la Dremel y cojo y agrando cada agujero, ¿vale? Y ahora os explico el porqué. Lo agrando al máximo. ¿Para qué? Para cuando yo la sitúo encima de mi dron, ¿vale? Pues el PC es de Pepón. Si podéis localizar Pepón que traiga el cable, os lo agradecería. Vale. Pues prosigo. Esto es muy importante porque... Es importante porque cuando montáis vuestra controladora en vuestro dron, es vital que no toque
el agujero de la controladora es vital que no toque el separador metálico o de nylon de vuestro soporte para colocarlo. ¿Por qué? Porque estas vibraciones se transmiten verticalmente por este soporte, ¿de acuerdo? Entonces, aligerando este agujero, haciéndolo más grande, poniendo debajo una junta tórica de estas de plástico blandito que hace de soft mount, ponemos 4 en cada agujero por debajo, después colocamos la controladora encima, después colocamos otras 4 arandelas, otras juntas tóricas encima y después atornillamos muy suavemente una arandela de nylon o lo que sea para ya fijar tu controladora en duro. Esto es vital para tener el mejor ajuste para freestyle. Sobre todo para freestyle es muy importante. Vale, en cuanto al soft mounting, ese es un apartado. El otro apartado es eliminar la propia vibración de dónde viene. ¿De dónde viene la vibración en nuestro cuadro? Efectivamente, de la pala y del motor, que es la parte que es móvil que está girando a alta revolución. Entonces yo también aconsejo poner soft mounting en los motores para realizar freestyle. Es algo que incluso hace que cambie el sonido del dron. Cuando lo grabas con la GoPro, cuando pones el soft mounting en los motores, se escucha más dulce, quita la vibración. Y eso ayuda posteriormente, más fácil, a hacer un ajuste bueno y correcto de PID, ¿vale? Esas son las dos cosas muy básicas para montar vuestra KISS en vuestro dron, ¿vale? Después del tema de cómo hay que montarla, vamos a hacer una pequeña introducción de cómo hay que ajustarla para volar freestyle, ¿vale? Voy a enseñar aquí, os conecto un segundito. ¿Con mi dron? Abajo y encima y eso con los agujeros un poquito más grandes para que el tornillo de 3 no esté tocando siempre, que tenga un poco de juego, ¿sabes? No, en verdad es que el tema de vibración yo los motores no llevo. Los motores de los muchas veces si yo soy móvil, que es una voz, el tornillo lo apretas, bien, no, la vibración que genera el control y tal y cual, como tú lo apretes, hay una goma ahí, ¿sabes? Cuando se calienta, pierde densidad, tenemos un problemita que el software de Pepón del PC es una versión diferente, antigua, y no puedo conectar ahora mismo el Mi Dron que tiene otra versión. He avisado a ver si le dan otro mío, que sí tengo la otra versión actualizada con respecto a esta versión y sí puedo enseñarlo, ¿vale? Pero bueno, lo que voy a enseñar, ahora cuando me traigan esto me meto un poco más de cerca en el tema de PID, ¿vale? Pero os quiero enseñar lo que es capaz de realizar esta controladora con freestyle en uno de los mejores pilotos del mundo haciendo freestyle. Antes de poner el vídeo, os digo que este tipo de freestyle es con cámara a 25 grados o 30 la FPV, ¿vale? Con lentes de 2,5. Usamos lentes de 2,5 milímetros. No usamos una lente muy amplia ni muy cerrada. Es una lente normal, pero no muy agresiva. Ya está por aquí el dron. Gracias, Netflix. y nada. Voy a enseñar un momento, voy a enseñar esto por aquí. Gracias. Aquí delante hay uno. Sí, aquí. ¿Salga? Se voy a mantener el chiquitín y con el chiquitín sí lo puedo hacer. Bueno, no sé si alguno de aquí ha usado KISS o conoce un poco el mundo de KISS. Tú si has usado, tú también. A ver, KISS es un mundo paralelo al de Betafly, ¿vale? Al final es lo mismo, pero tiene otro rollo, ¿vale? Es muy sencillo de entender, no es muy difícil de explicar ni es muy difícil de ponerla en marcha. Prácticamente es como Betafly, las últimas versiones, que instalas, pones los PID de serie y puedes irte a volar, ¿vale? Os explico un poco
lo que tenemos que es prácticamente lo mismo que Betaflight. Tienes la pantalla para seleccionar el tipo de dron, el tipo de recepción, puedes cargar un preset o de tus PID y subirlos a la nube para compartirlos con otros pilotos. La parte de aquí, pues la típica de PID, como la tenéis en Betaflight. No tiene mucha dificultad, no sé si sabéis qué significa KISS. KISS es Keep It Super Simple. La idea de KISS es hacerlo todo lo más sencillo posible, que no sea muy difícil de ajustar o de todo. Tanto la controladora como cuando entras los pins vienen con una posición default, ¿vale? No vienen estos pins, estos son míos, ¿vale? Estos son míos. Los default son, la P viene en 3, 3 y la YAW en 8, ¿vale? Los pins default. Estos son tocados por igual. Bueno, pues esta parte de aquí tenemos lo típico del trote, ajustar, tal, aquí en avanzados diseños. Bueno, esto de aquí es muy importante, el tema del filter, ¿vale? Es algo que también os quiero contar. Antiguamente, cuando no había todo este tema de investigación de las vibraciones, pues con esto es un filtro. Y este filtro lo que tú le aplicas es un filtro aplicado a quitar vibraciones. Pero volvemos a lo mismo. Una controladora como KISS está diseñada para ser open, para ser libre, para dar todo su potencial sin apenas filtros. Y eso es lo que le hace especial. Con diferencia a Betaflight, KISS no tiene nada de filtros, casi nada. Entonces, cuando una configuración con unas palas muy poco balanceadas, con vibraciones, motores que no son tampoco los idóneos, pues ese drone tenía muchas vibraciones. Y lo que hacía la gente es seleccionar algún tipo de filtro para quitar esa vibración. Personalmente yo lo he probado y no me gusta porque no va la misma, no tengo la misma sensación en el stick, no tengo la misma direccionabilidad, no me gusta. Le quitas prestaciones a la controladora. Con lo cual, yo nunca aconsejo utilizar el filtro, ¿vale? Siempre aconsejo montar una controladora con soft mounting, los motores con soft mounting, usar palas de calidad que estén bien. Yo no aconsejo ni DAL, ni King Kong, ni palas, porque son palas que están hechas sin gran masa y no están ni balanceadas muchas veces y no son las más idóneas, ¿vale? Con lo cual yo siempre aconsejo las últimas versiones de KISS, esto desactivado en off y perfecto, no hace falta activarlo. Antes de seguir con más apartados sobre la KISS, ya que estoy hablando sobre el tema de cómo hay que montar el dron, os voy a decir las piezas que son las mejores para realizar el tipo de freestyle que ahora os enseñaré a continuación, ¿vale? En cuanto a motorización, lo que hemos hablado, motores con imanes curvos, con ioniridio N52, si pueden ser 2305, 2306, es un tamaño en el cual tienes mucho torque y no necesariamente necesitamos más tamaño de ese para hacer freestyle. Lo que sí necesitamos es un régimen de revolución que vaya entre 2300 y 2400 kV. Yo personalmente, para el tipo de freestyle que ahora os voy a enseñar, no aconsejo pasar de 2400 kV, porque es un freestyle de proximidad y no hace falta tener más kV. Necesitas tener un buen torque a bajas revoluciones para salir de una maniobra y tener fuerza y no el cuarto que nos toque el suelo y tener un crash, tener un accidente, ¿no? Vale, pues eso en cuanto a los motores. Variadores. Sinceramente, la mejor experiencia con la KISS es usar sus productos KISS. Directamente están diseñados para ello. Yo aconsejo usar los variadores KISS 24 amperios para realizar el freestyle. La verdad que tienen un tacto especial. Es lo que hemos hablado antes del sonido. Cuando ves un vídeo de alguien que usa KISS, todo KISS, dices, tiene un sonido peculiar. Es que cambia el sonido. Si os ponéis atentos, cambia incluso el sonido de cómo vuela. Y estos variadores son muy especiales. Llevan en el mercado casi 2 años y siguen siendo los mejores para freestyle. O sea, ahí dice mucho de este mundo que cada mes sale algo nuevo, pues eso significa que realmente han hecho un buen trabajo con este material. Entonces, juntando los variadores que van especialmente con esta controladora, con unos motores correctos, en un frame que sea de tamaño 210, 220. No aconsejo para freestyle este tipo de frame como tengo yo aquí, no sería el más correcto, ¿vale? Un 185 no es el mejor y más idóneo por el balance de pesos, ¿vale? También es muy importante el balance de pesos. Ahora me meteré en ello. Aconsejo un chasis tipo que sigue siendo el mejor para freestyle desde que empezó, Impulse, el Alien, el tipo Alien, todos lo conocéis. Es de los mejores porque su forma para realizar freestyle es la más idónea. Es una X, sí, es una X, pero no es una X típica X perfecta, es una X
que va en contra de la modalidad que hay ahora del stance. ¿Sabéis los típicos X que son más finos para racing, más verticales? Pues el alien es diferente, el alien es más horizontal que vertical. Eso le da unas características de vuelo, sobre todo en roll, especiales, y vuelan muy bien para hacer maniobras de roll, ¿vale? Entonces, sumado a todo esto, a un tipo de frame diseñado para freestyle, con un balance de peso que esté correcto la parte de adelante y la parte de atrás, que no sea típica como este de aquí. Este es para racing, ¿vale? Esto lo he enseñado para que veáis cómo yo ajusto el soft mounting, pero un balance de pesos que esté controlado, GoPro arriba y la batería arriba. Es muy importante este último dato. Para hacer un freestyle perfecto, la batería tiene que estar arriba. Y diréis, ¿qué más dará que la batería esté arriba, esté abajo? Eso para freestyle, que se nota, pues se nota. Se nota muchísimo. El centro de la gravedad que esté más alto para freestyle te ayuda muchísimo a hacer maniobras. Y ahora las vamos a ver, ¿vale? Bueno, pues os enseño más o menos un poco rápido para que veáis los menús, ¿vale? Este es el menú principal. Es que no hay más. Es lo que tenéis aquí. Es este el menú principal. Aquí está todo. Luego aquí sí, en las últimas versiones de Kiss se han metido un par de más de cosas para quien quiera usarlas, ¿no? Pero no es necesario. Para volar, flashear la controladora, te metes en la pantalla que he enseñado antes de los PID, ajustas unos PID más o menos de base y con eso puedes volar. Luego ya para un ajuste más fino, profesional, claro, tienes que ajustar, como habéis visto, unos PID adecuados, ¿vale? Pero esta pantalla aquí, la avanzada, pues tiene un par de cosas más especiales para hacer, por ejemplo, racing, ¿no? La Timer Configuration, pues si tienes un transponder, le pones un transponder y tienes el transponder. Puedes poner avisador de limpo a voltaje, porque esta controladora es especial también en el sentido que no va a 5 voltios. Va directamente a 4S, alimentada de la batería. Eso te da la posibilidad de tener un avisador por OSD en tu voltaje y directamente no te hace falta tener un OSD aparte, ¿vale? Esto de aquí es lo que yo tengo en mi quad de carrera, que es la selección de LED. Es una cosa muy chula, porque puedes seleccionar un LED que sea RGB y con un cable de señal la conectas al pin número 4 de la controladora y puedes con un roll y con un loop de esto de potenciómetro de la emisora puedes cambiar muchos colores y, por ejemplo, para el evento está muy bien poder cambiar un color, bueno, y cambiar el color en el momento. Eso está muy bien, ¿vale? Esto de aquí, pues bueno, os ponéis la orientación de la controladora, bandas muertas, todo esto, si os digo la verdad, no lo he usado nunca. No es necesario, ¿no? Para freestyle, esto es más orientado para carrera, etc. Esto de aquí, volvemos a lo mismo de antes. Tema de filtros. Después de las últimas versiones, pues Kiss ha puesto filtros para quien los quiera usar. Pero volvemos a lo mismo. Si te le pones filtros, le quitas esa sensación y esa cosa especial que tiene la Kiss. Por lo cual, yo tampoco los uso. Y los tengo desactivados y no los uso. Bueno, esto de aquí, pues, lo típico como el Betafly, ¿vale? Los inputs de cada canal, ¿vale? Esto es lo mismo. Y esto de aquí, los rates. Esto es una cosa que es un poco diferente al Betafly. En el fondo es muy similar de cómo se configura, pero la filosofía es un poco diferente. En cuanto al RC Rate, al rate y la curva, los datos son los mismos, significan lo mismo. El RC Rate es la cantidad de mando que tienes tú en el centro del stick. La cantidad de mando que tienes hasta casi el extremo, del 50% al 98%. Esa es la cantidad de movimiento que tienes para moverte con el drone. Después tenemos el rate. Ya sabéis que el rate es ese punto del 99 al 100% del máximo, lo que te hace el roll, lo que te hace la maniobra. Y lo otro de aquí es la curva, el RC Curve es el expo de Betafly. Es lo mismo, es el expo. Pues bien, para usar el freestyle en Kiss, debes tener en cuenta que tienes que tener una alta cantidad de RC Rate, perdón, de rates generales. Estos son las maniobras al extremo del stick. Tienes que tener una alta cantidad de esto para realizar la maniobra freestyle lo más rápido posible. Porque si haces un flip, por ejemplo, y lo haces muy despacio, tienes que hacerlo bastante bien para no perder altura y tocar el suelo. A mí me gusta llevar los rates un poco altos, ¿vale? Como podéis ver aquí, yo llevo de rates de roll y pitch
llevo 3.81 roll por segundo. Eso son 3.8 vueltas por segundo. Si yo dejase el dedo al máximo para hacer un roll, me haría casi 4 vueltas por segundo. O sea, lo llevo muy alto. Me gusta tener esa sensibilidad, ¿vale? Bueno, esta parte de aquí, TPA. Esto es también una cosa que tiene Kiss y que ya implantó primero Kiss y luego Betaflight Boris la implantó también en el Betaflight. Que es el tema de los PIS, los TPA Influence y la batería Influence. Y diréis, ¿qué es esto? También lo tengo desactivado. Alguna vez que otra lo he probado con alguna configuración que tenía vibraciones, porque no tenía soft mounting. Y esto te ayuda a cuando, por ejemplo, en el apartado del TPA, lo que te hace es, el TPA, como lo sabéis, también existe en Betaflight. El TPA es, creo que era Throttle Power Adjustments, es una cantidad que la controladora te resta de P, de ganancia P, cuando vas al 100% de trote. Esto te ayuda cuando vas, si tienes una configuración con un trote, con una P muy alta, una ganancia P muy alta, el TPA lo que te hace es cuando vas al 100%, vibraría mucho el quad porque tiene mucha P y con esta velocidad grande de aceleración tendrías vibraciones por exceso de ganancia. Con lo cual el TPA lo que te hace es en ese punto máximo te restan unos valores porcentuales de P para que nunca tengas esas vibraciones. En este caso, en Kiss tú puedes ajustarlo en 4 puntos del stick, no solo al 100%. Puedes ajustarlo, si tú quieres, a 4 puntos diferentes del stick. Un tanto por ciento que le resta el 30%, por ejemplo, en 0, cuando estás en air mode, en una maniobra que te quedas ingrávido, ahí te está restando el 30%. O lo que tú quieras añadirle según tu configuración. Después de volar, prueba y error, me vibra un poquito aquí, un poco allá. Estas son cosas muy avanzadas de un pilotaje de freestyle. Son mucha sensación de horas y horas para tener la mejor configuración en tu vuelo, ¿vale? Tanto puedes cambiarlo en cuanto también la posición y la cantidad, ¿vale? Puedes cambiarlo. Esto de aquí, del uso de PID, voltaje, corrección, es algo parecido a esto de aquí, pero en vez de hacerlo solo con el trote, lo hace con el voltaje. Como todos sabéis, las lipos de 4S vamos a 16.8 voltios cuando empezamos el vuelo. Pero cuando terminamos el vuelo tenemos 15.1, 15.0. ¿Qué pasa en esta diferencia de voltaje? Que no tienes la misma potencia antes que después. La configuración de los PIDs debes hacerlo siempre o con la batería casi al 100% o con la batería en su potencia nominal media. ¿Por qué os digo esto? Porque si tú ajustas los PID con una batería recién cargada, si pones mucha P, tendrás exceso de ganancia por esa cantidad de voltaje. Pero si luego terminas el vuelo con 13 voltios o 14 voltios, esta cantidad no es la misma. Con lo cual, esto de aquí nos ayuda a lo mismo que esto de aquí, pero con el voltaje. Que se haga una ponderación del voltaje y de los PID según en cada momento de la batería. Para que, por ejemplo, al principio de la batería nos quite P, para que no tengamos mucha, a la mitad del vuelo te sume un poquito y al final del vuelo te sume mucho más porque ya no tiene tanta fuerza al tener menos batería. ¿Vale? Es otro punto. En este apartado lo tengo desactivado porque como estoy conectando un dron chiquitito de carreras, pues no lo uso eso, pero para freestyle estaría bien usarlo. Esto de aquí es apartado de fraseo de variadores y demás, no hace falta que me meta en ello y os cuente, ¿vale? Vale. Hasta aquí alguna pequeña duda en cuanto a cómo hay que montar la Kiss en tu dron, qué tipo de dron usar el mejor para freestyle, qué palas. No he contado las palas es importante. ¿Vale? Las palas, el mejor modelo para usarlas en freestyle es 50-40 tripala. Es el mejor modelo. Tanto Genfan como HQ, yo no me saldría de ahí. Y no me saldría de ahí. No es que quiera ni una ni otra solo, es que si usa tal, están peor balanceadas, el material es policarbonato que no es el correcto, influyen muchísimos factores, ¿vale? Entonces, estas dos marcas, tanto HQ como Genfan, son las mejores del mercado para coger esta pala y montarla en tu dron para freestyle. ¿Vale? No aconsejo otro modelo, porque he probado otro y me ha costado días y días intentar que vayan por el sitio. Entonces, en cuanto a montaje y en cuanto a cómo usar la controladora, yo creo que
Más o menos, si ya he hecho el balance general, si alguno tiene alguna pequeña duda, que me la haga ahora o calla para siempre. Bueno, para siempre tampoco te Bueno, pases, para hoy. Decidme, ¿alguna cosa especial? ¿Lo veis bien? ¿Lo veis extraño? ¿Por ahora os parece bien? ¿Tú tienes los pits subidos a la nube? Sí. ¿Sí? Pero no están muy actualizados al último. Si Efectivamente. quieres, lo subo el de fiesta y Claro. lo subo para que lo tengas. Porque, por ejemplo, yo llevo muy poco con Kiss y sí que lo uso para freestyle y la verdad tengo dudas, por ejemplo, porque yo veo desplegable, veo pits de Mr. Steely que tienen en la descripción un poco el setup que lleva, bueno, mucha gente, no solo el Mr. Steely, pero no sé hasta qué punto me pueden valer o no esos pits según el setup que lleve yo, prueba y error o... Como tú acabas de comentar antes en tu exposición de Betafly, nunca puedes poner unos PID iguales de otra persona, porque influyen muchísimos aspectos para hacer el mejor freestyle posible. A nivel ya serio, para una persona amateur, los copias tal cual y a disfrutar. Pero para el mejor ajuste posible tienes que tener el mismo quad, mismos motores, mismas palas, mismos falladores, misma versión de software, misma batería, posición de la batería en el mismo milímetro para el centro de gravedad, la misma cámara de grabación, GoPro en este caso, con el mismo soporte, que sea idéntico, entonces los mismos PIDs te valdrían. Pero si no te valen, al 100% no te valen. Te puedes cogerlos, yo sí, te puedes cogerlos para tener la base. Eso sí está estupendo, ¿vale? Coger la base y a partir de ahí trabajar en ello, ¿vale? A trabajar, a mejorarlo y a dejarlos bien. Pero es que no lo mismo, yo te puede pasar mi configuración y tú la puedes usar y dices, hostia, pues me va mejor que los que tenía yo. Pero a lo mejor puedes seguir trabajándolos para tu configuración y dejarlos aún más finos, ¿vale? Porque a lo mejor tu quad en vez de ser 185 es 200 y necesitas más P, porque si es 185 la P es menor, porque al ser más pequeño es más reactivo, no hace falta tanta P. Si el quad es mayor, 220, 250, necesitas subir la P para controlar la oscilación. Entonces, varía muchísimo de un quad a otro, pero como base, yo la subiré luego a la nube de Kiss y como base te vale perfectamente, por supuesto. Para luego de ahí hacer ajuste fino, que se llama. Puede hacer ajuste máximo fino. ¿Vale? ¿Alguna cosita más? ¿Recomiendas siempre tocar los PIDs, los pits? Es decir, si esto no viene con defecto, como un beta y también tiene algo suyo defecto, ¿recomiendas ajustarlos a tu quad siempre? ¿O que es posible para alguien de nuestro nivel, así un nivel básico, volar con los que vienen por defecto? Para nivel básico que vienen por defecto, muchísima gente vuela con los básicos para freestyle y lo puedes usar y perfecto, ¿vale? O sea que yo intento ir una ponencia de un poco más allá, de algo nivel Mr. Steely, de un tipo de freestyle hiperagresivo que cuando haga la maniobra ni tiemble. A mí, por ejemplo, ahora voy a enseñar después un vídeo mío y os explicaré que después de una maniobra no me gusta en absoluto un parón, un roll, tener un tembleque, tener una mala posición. Yo cuando hago mi freestyle, mi tipo de freestyle, yo vuelo pensando en la GoPro, no vuelo pensando en mi movimiento. Eso también es algo que a lo mejor dirá que dice el loco este. Es muy importante hacer los movimientos, sobre todo de roll, de yaw, lo más suave posible y que vayan con la posición de donde vas tú. Si tú estás constantemente corrigiendo yaw en el vídeo, no se va a ver fluido, no vas a tener ese flow. Pero para iniciarte no hay ningún problema. Te flashea la controladora, te ponen los pits por defecto y puedes volar meses. Que Kiss funciona bien de base. Pero intento ir un poco más allá para tener la famosa configuración perfecta. Y eso hace falta pues, tocar los PIDs según todo, según palas, según motores, según variadores, según chasis, según todo. ¿Vale? ¿Otra cosita más o pasamos al tema de los vídeos? ¿Una preguntita? Esta placa si la conectas directamente a la alimentación, ya te debe servir de placa de alimentación, ¿no? Esta misma placa posee aquí un back de 5 voltios. ¿Vale? La placa se alimenta a 4S, pero lleva un back interno de 5 voltios, que tú aquí conectas
positivo, negativo, señal de tu variador, ¿vale? Aquí lo tenéis. Conectas estos 3 cables para tu variador, para tu receptor a 5 voltios y ya está. ¿Vale? No funciona de PVD. Se alimenta de la potencia general de la batería, pero se alimenta para ella tener datos y transmitir telemetría, USB, etc. ¿Vale? Pero si la pones de la PDB al VEC de 5 directamente, o sea, no puedes. Ahora os cuento por qué. Al llevar este VEC interno a la controladora, pues, si tú alimentas con una... Eso es algo muy importante. No lo he dicho porque es tema, yo creo que es de iniciación, pero bueno, lo explico, no pasa nada. Para alimentar esta controladora tienes siempre que alimentarla a 4S. Si la conectáis a 5 voltios regulada de un VEC, este VEC ya sabéis que no trabaja lineal. Los VECs, cuando dan alimentación a 5 voltios, 5, 4,9, 5, 4,9, 5, según la demanda. Esos picos, como esta controladora es tan sensible, tan especial para trabajar, esos picos se repercuten cuando tú armas motores en la propia pantalla de armado de motores que ve los motores. Si tú armas los motores alimentando la controladora a 5 voltios de un VEC, verás que no van, si tú subes a la mitad del gas, no se quedan en 1500, 1500, 1500. Están 1500, 1600, se vuelve loca por esta diferencia de voltaje. Entonces, la propia marca aconseja solo alimentar la 4S, y si la hace, es que yo me equivoqué en su momento, es la primera vez cuando la cogí, y no conseguía funcionar por eso, porque la había alimentado a través de un VEC 5 voltios como todas las controladoras del mercado. Por eso he dicho que esta controladora es especial, es diferente. Es como, para que sepáis la comparativa, es como Mac y Windows. Esa es la diferencia. Pues Apple sería KISS. Lleva su propio software interno, cerrado, no es como Betaflight, que es abierto. Entonces, esa es la comparativa entre los dos tipos de controladora. Y eso no es PVD, lleva su propio VEC, pero es para alimentar al receptor, ¿vale? Así que nada, si queréis empezamos a enseñar un poco. Ahora dicen por ahí que se puede poner Betaflight en KISS. ¿Crees que es recomendable hacer este paso? Porque es un poco verde. Yo puse Betaflight en mi controladora KISS hace 5 o 6 meses. Y lo estuve testeando, lo estuve probando. Y al final puedes hacerlo y se convierte en una controladora F3 cualquiera. Es como si te compras una F3, pero pierdes la capacidad de tener el software especial, que por eso lo hace especial a KISS. Es su software lo que lo hace especial. Si tú le quitas el software, se convierte en una controladora F3 cualquiera, ¿vale? Yo la he usado y le he puesto Betaflight. Le puse el 3.1 cuando salió. Y sí, va bien, pero va bien como cualquier F3. Es que esta controladora es F3, pero no va como a ninguna del mercado. Y mira que he probado controladora, pero tiene su software especial y la hace especial. Es como el iPhone. Todo el mundo critica el iPhone. Es que el iPhone, que vale muy caro, que no sé qué. Es que no sé cuánto. Pero este móvil funciona de perlas con su hardware. Porque su hardware está totalmente diseñado para el software. Pues KISS exactamente es lo mismo, ¿vale? No es tan potente como una F4, pero funciona para freestyle mejor que la F4, prácticamente mejor, porque su software está especialmente diseñado para esta controladora y para sus variadores. Por eso funciona todo tan redondo, ¿vale? Venga, os voy a enseñar el vídeo que yo creo que casi todos conocéis, a Mr. Steel. Voy a enseñar un vídeo para que veáis la capacidad que tiene esta controladora, que incluso el sonido cambia, ¿vale? ¿El sonido también tiene que ver con la controladora? ¿No es un tema de motores y todo eso? No, porque la propia controladora es la que te controla los PID. Te pone más P o menos P, menos D, y esa fluctuación de cómo controla ese software los movimientos de tu dron también es especial y cambia. Un poquito cambia. No es algo exagerado, pero tienes que, si llevas en esto tiempo y eres tal, sabes perfectamente, dices, este hombre vuela KISS. Y tú también lo sabes, Garrido. Este hombre vuela KISS. El sonido del chaval es súper característico. Es que, mira, lo voy a poner para que veáis perfectamente, ¿vale? Lo que es.
Vale, miren, así voy a poner yo algo, sí. Me canso. Solo la cantidad de velocidad de error, para que os deis una cuenta, cómo para, cómo actúa. Con esos movimientos es muy fácil acabar en tercero. Si no tienes una cosa bien puesta. O con vibraciones. O sea. Para que veáis, hace un vuelo de proximidad muy parecido al del Umpis, de tamaño muy cerrado, pero tiene la explosividad de que en un momento te hace 15.000 maniobras y sale perfecto y no tiembla ni hace una mala vibración ni nada, ¿no? Incluso cuando va un poco más atrás, incluso se nota que no hay nada de vibración, Nada. La lleva para casa. No pasa nada. Ninja Branches. Una duda, viendo el vídeo y lo que has explicado hasta ahora, este chico, con un guante de los típicos que se ven ahí de carreras que usamos nosotros, batería de bajo, una F3 y una F4, y unos mil ajustados, ¿no haría esto entonces? Exactamente igual al 100%, no, lo harían un 95%, muy parecido, pero necesitas estas pequeñas cosas que os he enseñado de freestyle, de cómo tener la batería arriba, ¿vale? Este chico tiene el Fusal Alien, y este chasis es lo que he contado, que tiene esa peculiaridad, lleva la batería arriba, la GoPro arriba, y este chasis le ayuda a ese flow. Este chaval es el mejor del mundo. Tú le das a Fernando Alonso el mejor coche del mundo para hacer freestyle y gana. Le das uno que no es el mejor y te hace buenos puestos. Pues esto es parecido, ¿no? Entonces, sí, si tú le das a este chaval otra cosa diferente, te va a hacer prácticamente el mismo vuelo porque el chaval tiene la calidad. Pero incluso el sonido le puede cambiar un poco, ya no es tan especial porque la batería al estar abajo, los PID trabajan diferente. Al tener la batería abajo, los PID trabajan diferente que arriba. Incluso cambia el sonido. He visto vídeos y he hecho comprobaciones de que en un mismo dron, poniendo la GoPro la batería arriba, suena más dulce, fino, más fácil de ajustar que si la pones debajo. Cambia el sonido y dices, ¿cómo? ¿Y es qué pasa? No me lo creía. Y cambia, ¿vale? Entonces es muy importante para freestyle tener la batería arriba. Es muy importante. Ahora que me hablas del tema importante del freestyle con batería arriba abajo, os voy a enseñar ahora mi humilde freestyle que hago yo con mi dron con batería debajo. Yo hasta ahora, en los drones que estoy usando yo es el Diablo, el mío. Ahora usaré el de este chico, que he fichado hace poco por su marca y usaré el suyo, ¿vale? Pero hasta ahora he usado un frame que lo diseñé yo, que se llama Diablo, de 185 milímetros. Está especialmente diseñado para racing. Para racing es especial y es brutal
tener la batería debajo ayuda para racing, pero para freestyle es peor. Entonces, bueno, como este chasis, la otra marca que me sponsorizaba, tal, pues lo vendió, lo sacó al mercado. Yo lo he usado para racing y para freestyle. No es lo mejor usar este chasis para freestyle, pero lo he usado. Y ahora os voy a enseñar mi freestyle con la batería debajo. Vais a apreciar que el sonido incluso es diferente. Y dices, pues sí, es que no llevas los mismos motores. Vale, llevo las mismas palas, el motor primo hermano, misma controladora, mismos variadores, prácticamente el mismo dron, quitando chasis y poniendo batería arriba, ¿vale? Vais a notar la diferencia. Incluso diferencia de sonido. ¿Notáis diferencia de cómo ejecuta el ROM por ser una X perfecta y una X mejor para ROM? Son pequeños detalles, pero hacen que cambie el llevar la batería arriba o abajo, hace que cambie el tipo de freestyle. Este tipo de freestyle al final es diferente. Llevo misma inclinación de cámara que Steely, intento volar de una manera baja, con maniobras rápidas, cerca del suelo también, pero ese pequeño detalle de llevar batería arriba de un chasis especial hace que cambie ciertos aspectos para tener un tipo de freestyle. Como podéis ver también los roles, las maniobras son rápidas de actuación, son rápidas todas las suyas, pero nunca podrán ser iguales porque, aparte de no soy él es el mejor piloto de freestyle del mundo para mí. Cambia estos factores que estoy contando, ¿vale? Cambia el llevar este chasis, esta batería. Otra cosa que voy a enseñar rápidamente. Para un segundo. Ya estáis viendo que es diferente, ¿vale? No es lo mismo que usar el mejor dron de freestyle posible, el mejor piloto del mundo y estas pequeñas datos, cuidado para que vaya el dron perfecto. Lo que os quiero contar ahora, antes de seguir con lo siguiente, es para que vaya el dron cómo ha volado este chaval, de perfecto, de alineado, de sonido, de fino. Hay que intentar mantener una P muy muy alta, ¿vale? De tener un bloqueo perfecto, pero no te puedes pasar, porque entonces tendrías vibraciones. El quad sufriría por vibraciones. Tienes que tener la máxima cantidad de P posible para no tener vibraciones. La I, tenéis que tener una I hiperabusiva, esta sí. ¿Por qué? Porque te da esa sensación de direccionabilidad que necesitas y de precisión. Tener una, como ya se han explicado en otras masterclass, la I es importante para mantener la direccionabilidad de tu quad. Si tú tienes una I baja, pues te costará más hacer una maniobra para meterte por un sitio porque tendrás que corregir. Y al final lo que queremos es no tener correcciones para tener un vídeo limpio, sin vibraciones, lineal y que vaya por un mismo sitio, que sea flow, que no tengas paradas, movimientos, ¿vale? Eso es muy importante. Entonces la I, como habéis visto en mis playdays, yo llevo una I de 50, 50 y 52. 0,050, 0,050, 0,052. Llevo una I muy alta. Normalmente en Betafly creo que son 35, ¿no? 37, lo que por defecto Boris pone de Betafly, creo que es 35 por defecto. Entonces llevo una I bastante alta. Y luego la D, como sabéis, es la finalización de la maniobra. Es cómo termina de efectuar esta controladora, cómo termina de ajustar este movimiento para no tener ni vibración por exceso de bajo, o sea, tener muy poca D. Cuando haces un roll, lo que te haría es tener ese tembleque.
Y eso es lo que ahora os comentaré del famoso prop wash, que todos conocéis. El prop wash al final te jode completamente tu vídeo, te lo fastidia. Para freestyle, para Racing no pasa nada. Para Racing te da igual tener prop wash, si no es muy exagerado te da igual porque lo único que quieres es la máxima velocidad posible. Pero para freestyle lo que buscamos es lo que he dicho antes, pensar en nuestro vuelo siempre lo que está viendo la GoPro. No es voy a volar y ya está, tienes que pensar mover suavemente los sticks, realizar las maniobras fluidas enlazando una con otra, pero pensando que tú si mueves un parón y te giras, estás perjudicando lo que estás grabando en HD. Y al final lo que nosotros compartimos aquí es nuestros vuelos, el HD, que es lo que queremos que sea lo mejor posible, ¿vale? ¿Qué pasa si cogemos en freestyle? Como he contado, la P tiene que estar muy alta, la I tiene que estar muy alta también, y la D hay que mantenerla lo más baja posible. Y ahora os cuento por qué. Si tú pones la D muy baja, hemos dicho que tenemos prop wash. No lo queremos, ¿verdad? ¿Qué pasa si tenemos la P alta para no tener prop wash? Pues que haremos un roll y en vez de parar en seco como hace el Steel y que para en su sitio y sigue la línea, pues pararás y hará así. Hará como efecto muelle, porque no tendrá esa fuerza de bloqueo al terminar la maniobra. La P siempre es la cantidad de fuerza, la I es la cantidad de tiempo que se ejecuta en el espacio y la D es cómo termina de esta maniobra de parar en el espacio. Para que más o menos entendáis un poco el rollo del PID, cómo yo lo entiendo y cómo yo ajusto los cuadros. Es como cuando aceleras un coche, la P es la cantidad de gas que tú aceleras, la I es el tiempo que mantienes en la aceleración y la D es cuando tú quitas el pie. ¿Vale? Eso es, digamos, para que lo entendáis, cómo yo entiendo los PID y cómo ajusto mis quads para no tener una vibración, para intentar tener esa sensación de bloqueo y de finalidad que se tiene en estos tipos de vuelos, que tienes la precisión y vas por el sitio. Pero hemos dicho que, claro, si tú pones una D muy baja, tendrás prop wash en diferentes movimientos. Y ahora explico que el famoso prop wash no es más que un efecto aerodinámico de nuestros quads. No solo es configuración de PID, el prop wash es aerodinámica. ¿Qué tenemos cuando hacemos prop wash? Pues, por ejemplo, cuando hacemos una subida, un power loop y bajamos, ¿vale? En este momento, nosotros tenemos el quad en momento idle, en momento I-mode. Las palas están girando a velocidad ralentí, a 1050, 1060 de cantidades de motor, ¿vale? En esta cantidad de motor, el dron no tiene una fuerza bruta para hacer correcciones. ¿Qué pasa? Si nosotros hacemos un power loop y directamente queremos pasar a esta altura, no podemos hacer power loop y acelerar así, porque en esta cantidad de giro de pitch que yo hago, la influencia del aire negativo está haciendo que el dron se balancee. Este aire que le entra por debajo, al bajar, la controladora, al tener poca revolución de motor, le cuesta, tanto KISS sea la que sea, todas, le cuesta el hacer el giro, ¿vale?, para pasar debajo de un obstáculo o lo que sea. Con lo cual, es muy importante que el prop wash no solo es un buen ajuste de PID y de una D lo más baja posible, pero no bajísima. Porque si la pones muy baja vas a tenerlo casi siempre. Pero si tú pones la D baja, ajustándolo lo mejor posible, y luego ejecutas las maniobras en progresión, ¿qué significa en progresión? Como la palabra dice, no puedes hacer un power loop, hacer así y bajar, porque en esta bajada te está dando el aire negativo y es perjudicial. Lo que tienes que hacer es ser progresivo con el gas, ser progresivo con el trote. Si tú estás aquí, ir poco a poco, gas 0, gas 10, 15, 20, 30, 40, 50 y ya el quad va progresivo. No tendrás flip, no tendrás prop wash, lo aseguro, Con lo cual, eso es, bueno, otro punto que tienes que practicar tú también a no tenerlo. Yo tengo, como estáis viendo en este vídeo, no hay una ápice de prop wash, pero si yo lo hago a posta para tener prop wash, lo tengo. Entonces, influye mucho el tema de ajuste profesional, ajustarlo bien, pero el pilotaje es la otro apartado, el otro porcentaje bueno de este ajuste, ¿vale? No solo ese ajuste de controladora ni de PID, también el piloto influye mucho a no tener el prop wash, ¿vale? Por esto lo estoy comentando. Fijaros ahora en la última maniobra del vídeo, fijaros lo del prop wash. O sea, en alguna que otra maniobra subo mucho y cojo gas progresivamente para no tener ese prop wash. Fijaros en el vídeo, ¿vale?
Poco a poco, sobre todo la bajada. Bueno, sí, no le doy mucho, entonces tenía el problema. ¿Veis? Muy progresivo, poco a poco ir metiendo pitch, ¿vale? Es una cosa de dos, entre el pitch y el drop. Tenéis que jugar con él, ¿vale? Cierto, si vas en acro, tú sueltas manos y eso tiene que ir por donde va. Si vas con los pies perfectos, a ver, influyen más factores, centro de gravedad, todo sumado, todo el paquete sumado hace que vaya bien. Bueno, si estás volando en una ley de hace viento, pues esa fuerza del viento moderada, ¿no? Pero si es un día cero viento y bien ajustado todo lo que acabo de comentar, más buen centro de gravedad, más todo, va por la línea, por el sitio, o sea, lo sueltas en acro. Si tú le das una inclinación, vale, justa, le das el gas justo, sueltas manos y se te va a 15 kilómetros de distancia, hasta que se quede silico y se caiga. No se te va a ir para un lado, se va a caer, porque vas completamente bien ajustado. ¿Vale? Y nada, la que yo, pequeño de Metafly, subida es subirla, porque me doy cuenta que cuando la subo, los giros que son así, mirando el objeto, y creo que el rol, pero es el rol, ¿vale? Simplemente mi mano así, cuando vas una vez más alta, parece que lo hace mejor, pero no sé muy bien si la pesa es... Cuando haces un orbital muy fuerte, muy rápido, necesitas una P muy alta, no solo del yaw, sino del roll también. Porque el quad no vas a 20 grados. El quad va así, en un orbital rápido. Y aquí pasa así. El eje que está funcionando no es solo el yaw, este es yaw, pero el que está funcionando es el roll. Es que tener el roll muy alto también, para que vaya por eso. Y aparte la I alta, lo hemos hablado antes de la direccionabilidad. Si tú vas muy fuerte y cambias y tienes poca I, no vas a tener pantalones de hacer un roll continuo, o sea, una orbital continua en el mismo. Ahora me habla del orbital. Tengo por aquí un vídeo que hice enseñándonos este 40 Pro, el modelo de los T-Moto este 40 Pro, que hago un orbital, pero no de freestyle, es un orbital de racing puro. Es lo mismo que el freestyle, pero en vez de hacerlo con 30 grados o 35, al final hago un 45 o 60, o sea, para que veáis la tema de configuración. Y es muy parecido, ¿vale? A ver si sale ahora el vídeo. Aquí no voy a freestyle, esto es racing, ¿vale? Ese parece que está por aquí ahora. Vamos a hacer un poco de spam. Siempre bien. ¿Primero plata? Eso, yo voy a aceptar. Aquí. Al principio del vídeo. Casi tenemos que hacer el vídeo, ¿no? Aquí, mira. Este es el orbital que quiero ver. Ahí voy al 80% de gas. Ahí voy al 80% de gas. Entonces, ese tipo de orbital necesitas tener una P y una I altísima. Porque si no, pierde la trazada y se te cae el suelo, se te va. Entonces es muy importante, no solo de yaw, sino de roll, tener una P alta para la orbital, ¿vale? Pero bueno, cuando ajustes tus PID especiales para freestyle bien altos y bien ajustados,
cualquier maniobra no hace falta cambiarla para esa maniobra, ya la tendrás totalmente configurada para todas las maniobras. ¿Vale? Así que yo creo que hablando de estos tipos de cosas especiales para freestyle, hemos hablado de cómo hay que montarla, de los tipos de cosas que tiene esta controladora, de cómo ajustarla, de qué productos tienes que montar específicos para hacer el mejor freestyle, batería arriba, un chasis, por ejemplo el de Alien, que sigue siendo el mejor para freestyle, variadores keys, controladora keys, soft mounting para 50-40, motores de 2300, máximo 2400 kV, ¿vale? Todo eso sumado a un ajuste correcto te hace tener esa especialidad de freestyle que hace, por ejemplo, Mr. Steel Super, ¿vale? Así en resumen, y es lo que yo os puedo enseñar o lo que sé para que intentéis hacer el mejor freestyle posible, ¿vale? Saber en cuenta eso, el montaje, cómo se puede configurar de la mejor manera, el material usado, y luego están las manos del piloto que hacen evitar malos movimientos, pensando como siempre, como yo intento hacer siempre, pensar siempre en la GoPro más que en el vuelo. Intento pensar en lo que estoy grabando más que en el vuelo. Entonces, eso te ayuda a hacer maniobras no tan bruscas, enlazadas, mejor enlazadas, con el prop wash, por ejemplo, hacer un power loop, evitar este prop wash siendo progresivo con el gas, con el pitch. Al final, esto ya es a nivel pilotaje, a nivel ya medio profesional, ¿sabes que sí? Es un piloto ya que tiene una experiencia bastante alta para conseguir ese tipo de vuelo. Porque yo actualmente no consigo el tipo de vuelo que hace Steve. Es que es muy difícil llegar a su nivel y su calidad de vuelo es muy difícil, pero bueno, en cuanto a las cosas que hacen falta para conseguirlo, ahí está, ¿vale? Hay que sumar todo eso a la costelera y te sale. Así que nada, yo creo que esas son las cosas más importantes para tener ese tipo de vuelo. Y no sé, alguna duda que tengáis de lo que sea, hacérmela, de software de keys o de FSE o algo que tengáis una duda ahora, que no venga muy a colación en cuanto a la exposición, pero bueno, alguna cosa que se quede en el tintero, pues lanzarla y os contestaré. Pero no vayáis todos de golpe, porque me atosigo, ¿vale? O sea, tiene que ser poco a poco. ¿Qué tipo de software te parece el mejor para los motores? ¿Tipo de software? Sí. Hay varios tipos, el TPU, luego hay otro de Finaflex y otro que es Normal Flex, o no sé qué Flex, que es más blandito, está entre medias. Yo no uso el más blando del todo, uso uno que es duro. El blando me crea más vibraciones de las que me quita, es uno durito. Porque al final el soft mounting tiene que ser duro. ¿Vale? Por ejemplo, cuando ponemos el soft mounting de la controladora, blandita, pero no es una dureza de soft mounting que luego cuando tú apretas la controladora encima la apretas, con lo cual se queda vibra. Cuando tienes una vibración, las vibraciones suelen ser de baja frecuencia o media frecuencia. Estas vibraciones, si tienes un soft mounting muy blando, se moverá junto con el soft mounting. Entonces tiene que ser un soft mounting un poco más duro para quitarte esas vibraciones sin que le afecte el movimiento, ¿vale? Cuéntanos, Nini. No sé si llega tarde esta pregunta. Tu pregunta. ¿Qué diferencia encuentras en freestyle de una Betafly y una T4 que podemos tener todos actualmente a una X? Has llegado tarde. Lo sabía. Ya lo había visto. Es que No te preocupes, solo te voy a enseñar un vídeo para que veas. Vamos a hablar de la pista, ¿no? Esto es Pues solo con poner tu vídeo creo que lo puedes apreciar que tú tienes capacidad para verlo. Bien, otro vídeo, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Viste aquí. Pero con tus palabras, que ya sabes que notas. Sí, sí, con mis palabras y te lo explico ahora mismo. Mira. Este mismo. Ah, no, este es de hostias, este no nos gusta, estos son hostias. Mira, este mismo. Este mismo. Solo viendo el vídeo yo creo que te queda bastante claro que qué diferencia te da. Es un black, pero este no es el style, Este es el mejor freestyle que puedes ver del mundo.
llega a ese Esto es lo que te da. Te da un impacto, tiene una figura, una sensación diferente a esa slide. ¿Tú no te has sacado? ¿Eh? Como atado a su ritmo. No somos filipinos de verdad. Y lo que es que complementar. Pero este modelo a dos movimientos. Es que es lo que he dicho antes. El Betafly, lo que notas es que tiene muchos filtros para quitar los problemas de vibración. Pero estos filtros te quitan sensibilidad en tus dedos y por eso va como más libre. Más fluido. Lo que tiene Kiss es finalidad, precisión brutal. Ese es el crispy, esa sensación de bloqueo. Eso es lo que es. Eso es también lo que nos da todos los pelos de Kiss. Y nos encanta para freestyle esa direccionalidad, ese bloqueo, ese feeling, lo que le hace diferente a esta mezcladora. Esa es la diferencia completa con respecto a Betafly. La eliminación de filtros de Kiss funciona sin filtros prácticamente. Entonces, por eso he explicado antes que es muy importante el uso de un softmount correcto para eliminar la posible vibración del cuadro. Hay reglamentarias para free y beta para race. Mucha gente, la verdad, que no hace eso. Muchos que a lo mejor no son mineros, exclusivamente ligados a marcas, por ejemplo, pues sí, usan freestyle Kiss porque realmente esa sensación es la mejor para freestyle. Y luego para el Racing se sienten más seguros con menos bloqueo. Para el Racing les gusta más ese flow distinto, más giro de rapo. ¿Vale? Yo en este aspecto, en mi posición, yo no puedo ser. Yo en mi posición, yo sí he consolidado por la vida. De todas maneras, me gusta también para Racing. He probado mucho tiempo en Qatar, pero al final me he acostumbrado a esa direccionalidad. Incluso yo también la prefiero para Racing. Sentirme seguro, y sentirme esa dirección en mis dedos, y decir yo quiero ir por esa línea y voy por esa línea. También me gusta, no me desagrada. Pero que sí, mucha gente hace eso, mucha gente tiene un setup para Kiss y otro setup para Racing como para Racing. ¿Por qué? Muy majo, muy guapo, tu digo, muy difícil. ¿Se puede configurar los bits de la nariz, por ejemplo? Sí. La última versión que ha salido de script L1 es exactamente que Betafly en cuanto a la configuración de fades desde tu propia emisora para años, ¿vale? Es una pasada. ¿Vale? Es una pasada. Puedes también configurar el trans. Igual, es lo mismo que Betafly. Han sacado una versión ahora última. Puedes cambiar el fade de la propia emisora, cambiar el canal de tu trans o de T-Taxi también. En ese aspecto es tremendo, está muy bien. Se van copiando, ¿verdad? Esta gente, porque van muy a la par. A ver, no es que se vayan copiando, es que son rivales y amigos. Entonces, Boris trabaja muchísimo para Betafly, Félix trabaja muchísimo para Kiss. Entonces, va trabajando y desarrollando su software para lo mejor del mercado. Boris, todos lo conocemos, es un mania, es un crack. Fíjate cómo son las cosas, que hace poco, esto todo también creo que lo sabéis, hace poco se unió con Félix a trabajar conjuntamente en desarrollar el protocolo nuevo de comunicación de SOT digital, ¿vale? De SOT, famoso de SOT. Este protocolo, que creo que después tengo un vídeo, que hice un vídeo también, vamos a hacer un poquito de publicidad aquí, claro, un poco de fan, ¿vale? Este protocolo, fíjate cómo son las cosas, pero bueno, el vídeo es un vídeo haciendo freestyle también, pero bueno, no es nada espectacular, pero bueno. Y el del espacio, eso es bueno. El espacio lo voy a enseñar y es brutal. Para cerrar la ceremonia. ¿Dónde está el del...? ¿Dónde está? Cambia abajo. Bueno, yo hice un vídeo probando el protocolo cuando salió, pero los chicos de Kiss muy mal de freestyle en mi sitio maravilloso. Es mi sitio paradisíaco para ver. Probando este protocolo. Este protocolo cambia por completo lo habido y lo explico por hasta ahora de One Shot Multisoft.
SOC, ¿vale? Es analógico, esto es digital, el pulso es digital. Cómo se comunica el variador con la controladora no lo hacen de forma analógica, lo hacen por impulsos digitales, ¿vale? Estos impulsos son más precisos, no repiten paquete de información como el analógico. El analógico repite paquete de información y la señal no está limpia. Con lo cual, la forma de comunicación digital, como dice en este vídeo, no es solo el futuro, sino que es ya el presente y todo el mundo vamos en SOC prácticamente. O alguno que huele en multi-SOC porque, bueno, también es un protocolo muy rápido y sigue siendo uno de los más rápidos, está muy bien. Pero he notado diferencia de cambiar a OneSOC 42 a DSOC 600. Se nota mucho la sensibilidad, cómo se comunica la controladora con el variador. He notado una respuesta más rápida y eso se traduce en un mejor racing o en un mejor freestyle. Más rapidez de comunicación, más precisión, más tacto, ¿vale? Entonces, el protocolo de comunicación es algo también muy importante a poner en tu cuadro. Mr. Steely ya va también de SOC 600. Antes era muy real a cambiar, y bueno, hace poco se cambió y su vuelo va con el último software de SOC 600. Más rápido. Como ya sabéis, este mundo avanza muchísimo y todo va a cambiar. Hay que adaptarse, subirse al tren, si no, te quedas atrás. Y en ese aspecto sí. Y ya te digo, con los últimos software que han sacado de la propia emisora cambiar PID es una maravilla. ¿Vale? En ese aspecto tenéis suerte todos, cabrones. Yo vuelo confutado cuando tengo eso. Pero bueno, que está bien, ¿vale? Es una cosa a destacar. ¿Alguna preguntita, Nick, que ha llegado tarde? ¿Todo bien? Sí. Que no me enteré yo de que pase antes. Alguna cosita, dudita, algo que queráis preguntar, ¿vale? No quiero hacerlo más pesado, más largo, así que muchísimas gracias por estar aquí, por aguantarme y espero que hayáis aprendido un poquito más de esta controladora y que os animéis. Despacio.